Daniel. Le vamos a dar la bienvenida a alguien que hace bastante tiempo que no charlamos con él. Estamos hablando del licenciado Eduardo Batriche, el licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales. Muy buenos días, Eduardo. El gusto de saludarte. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Sí, bastante tiempo que no estábamos juntos. Efectivamente, Eduardo. Eduardo, te agradecemos primero tu atención, por tu tiempo. Y bueno, queríamos charlar porque, bueno, alguna vez, recordemos que Eduardo fuiste candidato a vicegobernador, ¿cierto? Por la Libertad Avanza acá, o sí, a vice, ¿no? Sí, señor. Acompañando a Agustín Ramírez en una de las listas que se presentaban apoyando a Javier Milei en la elección presidencial. Eduardo, primera pregunta. ¿Te sorprende o has quedado sorprendido o pensabas de que eran tan cachivache estos tipos a nivel nacional? Bueno, todos sabíamos en el ámbito político más veterano, digamos, por no decir viejo, porque me considero aún joven, entre los más veteranos, sabíamos que el personaje de Javier Milei, tan extraño en la política argentina, se fundaba solo en un personalismo pero muy fuerte, y que carecía absolutamente de estructuras políticas, y que esa misma falencia lo podía hacer cometer algunos errores en el futuro, siempre y cuando ganara. Bueno, ganó, y la conformación de su gabinete para muchos dejó que desear por la inclusión, no voy a decir masiva, pero sí bastante numerosa, de personajes de la vieja política argentina, y sobre todo del mismo peronismo y kirchnerismo, ¿no? Y kirchnerismo, sí, el personaje más destacado, el mismo Scioli, exactamente, que está ahí. Bueno, si bien está en un lugar, voy a decir sin ofender a nadie, pero que no puede hacer mucho daño, digamos. Claro, es un lugar, digamos, secundario en el orden del poder, pero está ahí, es una figura, y muchos se preguntan cómo llegó, cómo lo eligieron, no hay otro, ¿qué es esto? ¿Es un pacto? ¿No es un pacto? Bueno, todas esas cosas sabemos que suceden, y bueno, es lo que hay, y es lo que tenemos que respetar, porque es la voluntad del presidente de la Argentina, que todos, entre todos, los que lo votamos y los que no lo votamos, lo elegimos. Lo hemos elegido para 4 años de presidencia, y bueno, lo tenemos que respetar sí o sí. Pero nos deja muchas dudas, y eso vamos a ver para adelante cómo suceden las cosas. Eduardo, perdón, Daniel, ya te doy el pase. Es por ello que de alguna forma decidiste retirarte o alejarte de estos personajes, ¿no, Eduardo? Y estás trabajando en otro tipo de proyecto político. Bueno, sí, más que nada... Bueno, la llegada mía a la candidatura es producto de un pacto político entre Cruzada Renovadora y la Libertad Avanza aquí en San Juan, o mejor dicho, ADN, todavía no era la Libertad Avanza. Sí. ¿Por qué conformábamos un frente político y las candidaturas se dividían entre los dos partidos? Pero bueno, el devenir de los acontecimientos dieron a que nosotros no saliéramos elegidos, si bien hicimos una buena elección, pero bueno. Y en el momento de la concreción hubo algunos arreglos de última hora, poco claros, y que me dieron la certeza de que ese no era mi lugar. Entonces decidí retirarme de Cruzada Renovadora, retirarme de lo que era ADN. Si bien yo mantengo una relación amable y gentil con estas personas, con todos, porque en realidad no nos hemos peleado, sino yo decidí tomar mi propio camino,
y materializar un montón de proyectos personales, políticos, que tenía en la cartera, y recién ahora, después de un poco más de un año, estamos materializando esos proyectos con gente nueva de la política, con gente que no tiene antecedentes políticos. Entonces estamos en un nuevo camino. Eduardo, ¿cómo te va? Daniel Núñez te saluda. ¿Cómo anda, Eduardo? La verdad que sí, hacía mucho tiempo que no conversaba, ¿no? Sí, hacía un par de meses de hablar yo. Ha hecho de alguna forma un resumen, ¿no?, desde lo que sucedió allá en el 2023, cuando Javier Milei fue electo presidente de la República, y por supuesto tenemos que respetar nuestra institucionalidad, nuestra constitución. Fue elegido por el pueblo argentino para conducir los destinos de la patria durante 4 años. Pero claro, todo empezó con una vorágine muy importante, teniendo en cuenta de que llegó con un plan de ajuste muy grande para la Argentina, que creo que era necesario en ese momento, debido a que estábamos al borde de una hiperinflación, con los desmanes económicos que hizo, creo que solamente una sola persona, que fue Sergio Massa, que era el candidato presidencial de la oposición, que tenía la suma del poder político en la República Argentina durante el año y medio último del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que la sociedad apoyó, la sociedad aguantó, pero claro, empezamos a ver algunos oscuros dentro de lo que es justamente, ¿no?, el gobierno de Javier Milei. Primero, la figura de su hermana. Su hermana, que evidentemente llega a la política a acompañar solamente a quien fue electo presidente, que es su hermano, y con un poder que no se lo brindó la sociedad en conjunto en las urnas, pero también con otros personajes, los Menems, por ejemplo, figuras y apellido emblemático en la corrupción argentina, si es que lo hay en los 90. Claro. Recordemos también, ¿no? Porque, a ver, si existieron los Kirchner es porque antes hubo un Menem, claro, también, ¿no? Sí. Y también, ¿no?, la figura de Santiago Caputo. Y los Caputo. O los Caputo, bueno, pero el otro viene de la política, estuvo justamente acompañando a Mauricio Macri lo apoyó para también que llegara a ser presidente, pero Santiago Caputo, que es un hombre que no es funcionario, que es un monotributista, que le cobra, no sabemos de qué circunstancia, al gobierno nacional, pero que tiene algunas situaciones dominantes dentro de la política, porque está dentro de lo que ellos denominan el triángulo de acero, y ahí salen de alguna u otra forma las decisiones más importantes, desconociendo hasta inclusive a veces la figura del jefe de gabinete y de todos sus ministros, ¿no? Bueno, a ver, voy a tratar de expresar mi visión con respecto a esta estructura que hemos estado desglosando, Daniel. Veamos, la primera estrategia de Javier Milei para construir un espacio de poder fue la convocatoria o la búsqueda de espacios de política provinciales, claro, independientes. Uh-huh. Aquí se buscó la Cruzada Renovadora, se buscó a los Menem en La Rioja, en Catamarca, en Salta, en Neuquén, en Río Negro. Se buscaron los partidos provinciales que tuviesen, digamos, aceptación de la población local. Claro. Esa estrategia falló, porque el ego en la política es muy grande. Sí, y claro. Si alguien tiene ego también en la política actual es Javier Milei. Y hubo un choque entre los distintos lugares donde él estuvo tratando de consolidar esa estrategia, y ese fracaso lo lleva a conformar su gabinete con lo que tenía a mano. No lo voy a justificar, pero bueno, eso es lo que sucedió. Y Martín Menem, que es un hombre sumamente habilidoso, supo olfatear la oportunidad y se pegó a rueda, como quien dice,
Lo mismo sucedió con el personaje de José Peluc aquí en San Juan, Claro. quien él no era un elegido en primer momento para acompañar al presidente, pero resultó siendo el elegido por una circunstancia de que el Partido Cruzada Renovadora rechaza ciertos planteos de Javier Milei y lo deja a José Peluc en una posición privilegiada, y si quien lo conoce a José Peluc sabe muy bien que no le puede dar un tranco de ventaja porque te gana la carrera. Entonces, aquí sucedió eso, y en varios lugares sucedió eso, y la estrategia siguiente, una vez ganadas las elecciones, fue alcanzar a hombres con experiencia para conformar su gabinete, y bueno, eso es lo que hizo. Lamentablemente para muchos, buscó en la vieja política y en el kirchnerismo para conformar su gabinete. Y con respecto a la hermana, lo que yo puedo comentarles, yo he estado personalmente con los dos un par de veces aquí en San Juan, y muy cerca, bueno, yo en mi condición de candidato a vicegobernador lo permitía, y de eso, y después de las actitudes posteriores de Karina Milei, yo puedo deducir que ella es el apoyo no solo sentimental, moral, sino el apoyo político que tiene, el verdadero apoyo, quien verdaderamente lo sostiene, incluso hasta un nivel psicológico, a Javier Milei, es la hermana. Hay una relación, más allá de que simbiótica, son hermanos, dicen algunos. Claro, sí, simbióticos, se han criado juntos, por supuesto, forman parte de una familia, con toda la historia que pueden llegar a tener, que eso no nos interesa, pero sabemos que están muy cerca y que coinciden plenamente en la manera, en el cómo y en el qué van a ser de la política argentina. Y es una mujer de carácter, es una mujer de armas tomar, es una mujer de decisiones, y tiene carta blanca porque el presidente le ha firmado carta blanca. Ella puede hacer y deshacer, como secretaria de la presidencia, muchas cosas, no solamente lo que ha hecho, puede hacer mucho más, porque incluso la ley o la constitución se lo permite. Claro, sí, el la ha puesto en un presidente punto estratégico, claro. La ha puesto en un punto estratégico, el presidente la avala totalmente, no solamente el presidente, sino todo el gabinete. Y es un filtro que sirve para que Javier Milei tenga ese respaldo de seguridad que evidentemente necesita por algún tipo de falencias que él tiene. Es natural, o sea, uno cuando tiene un costado débil tiene que tratar de fortalecerlo, porque si no el enemigo lo descubre y lo mete por ahí. Claro. Como lo que ha sucedido con este hombre español, que evidentemente ha sido, más allá de que aparentemente tenían un grado de amistad con la familia Milei, ese hombre era un personaje débil dentro de la estructura del Estado, y para mi manera de ver, esto es un juicio personal, lo operaron de tal manera que lo llevaron a no solamente errores, sino a cometer, por decir, casi una traición que le ha costado no solamente el puesto, sino que le va a costar el fin de su vida política. Sabemos perfectamente que el kirchnerismo, el peronismo históricamente, son muy habilidosos en buscar fisuras en las estructuras políticas adversarias y trabajar sobre ellas. Y bueno, este hombre, a mi manera de ver, repito esto, a mi manera de ver, era una fisura en la estructura que descubierta fue blanco fácil de aquellos que tienen muy buena puntería dentro del peronismo, y golpearon por ahí a quien estaba desprevenido por esto. Creo que no lo habían advertido, que más allá de creer en la amistad, de creer en la solidaridad y todas las virtudes que puede tener un amigo de toda la vida,
descubrieron los enemigos que eran una presa fácil y atacaron sobre él. Y las consecuencias son consecuencias políticas bastante serias, porque denota que evidentemente la estructura política del gobierno es débil porque no está constituida, no está cimentada en una doctrina, no está cimentada en una militancia que garantice la fidelidad de los participantes. Este es el gravísimo problema que tiene el gobierno y que le va a costar mucho sacárselo de encima, porque la militancia no se logra de la noche a la mañana y la doctrina no se adquiere de la noche a la mañana. Va a pasar un tiempo muy grande para que ese partido que están formando se consolide como una fuerza política sólida. En eso yo creo que están haciendo un buen trabajo, pero bueno, han empezado de atrás. Ya empezaron a constituir el partido cuando ya han sido gobierno, cuando tendría que haber sido absolutamente al revés. Bueno, eso, perdón si se me fue un poco el análisis, pero esa es mi visión de las circunstancias que habíamos tocado. Eduardo, hablaste de que lo operaron, pero el que lo operó parece que es el mismo gente del mismo gobierno. La gran interna. La gran interna. Es tapa de diario de Clarín hoy, en donde otro personaje de apellido Cerimedo ahora sale a hablar de que él sabía de los coimas desde el año pasado, Eduardo. Acá no le tenemos que echar la culpa al peronismo, Eduardo, porque si ellos mismos se están comiendo, quisieron operar a la vicepresidenta, Eduardo. Sí, bueno, mira, ahí el problema de los egos y la falta de consolidar en una estructura política basada en una doctrina. Esto, todos sabemos que el Milei llega por una coalición de partidos políticos que lo llevan al poder, es su figura, que es única e irrepetible en la historia argentina. Nunca más va a haber otro Javier Milei, o por lo menos durante muchísimos años, por el tipo de personaje nacido de la noche a la mañana a través de los medios y incrustado como la solución para sacarnos la peste que teníamos con el kirchnerismo, perdón la expresión, porque mucha gente estaba harta, absolutamente harta de este tipo de personas que estaban deshaciendo el país y no construyendo, por supuesto. Bueno, esa es otra historia. Sabemos que fue el mal menor y ahora estamos sufriendo las consecuencias del mal menor. Exactamente. Es decir, nos volvimos a equivocar. Esto es así. Bueno, no es una equivocación. La política es así. Nosotros, en ningún país del mundo, la política es perfecta. Los hombres somos seres imperfectos y todas nuestras actitudes son perfectibles por otras personas, por otras actitudes. Ningún país del mundo es la panacea. En todos lados suceden cosas. No nos enteramos porque tal vez no nos interese, pero desde los más encumbrados, en las democracias más encumbradas, que son las nórdicas de Europa, no sé, Suecia, Suiza, Suiza no, ¿cómo se llama? Sí, Noruega, los países nórdicos, Noruega, los países nórdicos, es que son tan afamados por ser tan puntillosos y delicados en su accionar, también tienen lo suyo, pero a nosotros no nos enteramos, porque a ellos internamente tampoco les importa mucho. Además son sociedades muy pequeñas, donde son 4, 8, 12 millones de habitantes como mucho, que no tienen, bueno, voy a decir peso en la decisión mundial, pero no importa. Como ejemplo valen, ellos hacen las cosas un poquito más que nosotros, pero porque tienen otra historia, tienen otras idiosincrasias, tienen otra educación, tienen un montón de cosas. La distribución de la población es distinta, las ciudades son distintas. No podemos comparar jamás una sociedad de otro lugar del mundo con la Argentina, porque nosotros somos también un caso único, como todos, cada sociedad es única, y nuestros errores son producto de vivencia diaria, de las necesidades diarias. Nosotros siempre vamos a vivir con necesidades, porque son mucho más que las soluciones. Las soluciones vienen de a una,
y por gotero, y las necesidades son todo un aluvión, y en ese impericia por parte de la sociedad, que de paso se ha dicho durante 20 años ha sido trabajada para que desaparezca intelectualmente la sociedad argentina. Más allá de eso, los acontecimientos son los que tenían que suceder. Siempre nos va a suceder lo mejor que nos podía suceder, y esperemos que todo esto devenga en la próxima elección en algo que lo vaya perfeccionando. Bien, que lo vaya perfeccionando. Justamente a esto me quería referir, ¿no? Con todo esto que se está analizando y que lo estás haciendo muy bien y que tiene que ver justamente con un hombre que sabe política, sos politólogo, especialista, bueno, justamente en la materia. Pero este escándalo salta a escasos 60 días de las elecciones de medio término, donde el gobierno nacional, donde la gente de La Libertad Avanza necesitaba urgentemente, de alguna forma, llenar espacio dentro de lo que es el Senado de la Nación. Hay 8 provincias, se renueva 1/3 de la misma y el 50% de la Cámara de Diputados, lo cual necesitaba urgentemente cubrir cargos de su color, esto es, libertario, y amigos como la gente del PRO que se asociaron para de alguna forma no tratar de rebatir los avances o embates que el kirchnerismo fundamentalmente le está llevando adelante a través del Congreso Nacional. ¿Qué puede pasar ahora, no? Porque bueno, la gente votó a Buenos Aires como Milei o La Libertad Avanza, hastiado de un kirchnerismo, hastiado, y en la provincia de San Juan sucedió algo similar, hastiado de un peronismo bien sea giojista o uñaquista, y recién leíamos justamente los hechos que lamentablemente todavía no se investigan, que tienen que ver con el famoso acueducto Gran Tulum, donde evidentemente está muy manchado la figura del exgobernador Uñat. Bueno, ¿qué puede pasar el próximo día 26 de octubre en la República Argentina en las próximas elecciones? Bueno, a ver, vamos por orden. Primero voy a aclarar algo para que mi perfil sea considerado por lo que es. Yo soy politólogo y los politólogos estudiamos el poder. Bien. En la estructura, el diseño, la transformación, la traslación del poder en todas las sociedades, en la sociedad política, en la sociedad económica, en la sociedad civil. El poder, ese es nuestro ámbito de estudio. Bien. Ahora, yo soy politólogo, elegí estudiar esa carrera, pero en realidad la política se hace en los partidos políticos. Claro. La política de todos los días, la política partidaria se hace en los partidos políticos. La experiencia que yo tengo de política es en los partidos políticos, más allá de mi carrera, que me ayuda a entender cómo el poder pasa de un lado a otro, cómo se ambiciona y cómo se lleva a cabo. Lo otro, hablábamos de las elecciones, la necesidad del Estado para el 28 de octubre. Bueno, mira, aquí hay un paso intermedio que lo hemos obviado, que es la elección de Buenos Aires el 7 de septiembre. Claro. Es todo este berenjenal que está hoy en boga, aún a pesar de que ya está perdiendo un poco de intensidad, porque están viendo muchas falencias en las denuncias, y hay cosas que no cierran. Yo creo que no va a terminar en nada, porque en realidad es muy difícil de llegar a expandir este problema que está circunscrito a una cuestión muy pequeña en realidad. El operativo político ha sido tratar de ensuciar la mayor cantidad de personas posible con el barro de este escándalo, pero en realidad el escándalo es muy pequeño. Si bien existe, en realidad es pequeño. Y se trata de ensalzar los montos de los contratos y de la coima y lo que haya sucedido, con la intención última de favorecer al peronismo en las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires,
que estaban bastante complicadas por el avance muy fuerte que hizo la Libertad Avanza, sobre todo los distritos claves de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en contramedida, a mi manera de entender esto, siempre desde mi punto de vista, el peronismo hizo un operativo bastante bien calculado y con una intención de daño muy grande. Si bien ha causado daño, no ha causado todo el daño que podría haber pasado, porque en realidad el problema en el cual se basa todo este operativo es casi insignificante. No voy a decir que no es grave, porque es grave, pero es, digamos, materialmente es pequeño. Claro, pero Eduardo, la significancia y la gravedad, más allá de los montos que se puedan hablar, que pueden ser insignificantes o no, es que el 83% de la ciudadanía argentina, 86%, cree que sí ha habido que sí ha habido coima y que el daño político está causado, ¿no? Y que se tendrían que haber ido del gobierno varios personajes, Eduardo. Incluyendo Karina. Eduardo, no, pero, y no comparto la idea de que es pequeño, porque, a ver, venimos de otro escándalo, de este gobierno, 100 muertos para este gobierno, Eduardo, porque el tema del fentanilo contaminado del ANMAT es con Lugones, Eduardo, no con Alberto Fernández. Bueno, bien, pero esas circunstancias, ahí es donde se nota la falta de Estado. El Estado que quiere destruir mi ley, el Estado que quiere destruir mi ley, el Estado que está supuestamente modernizando Sturzenegger. Bueno, esto es por la ideología que se aplica. Milei es un hombre de la ortodoxia liberal. La ortodoxia liberal, que son nixonianos, son de Smith. Está bien, Eduardo, pero al margen. Ellos prefieren un Estado casi inexistente, donde la actividad privada se encargue de todo esto. Lo que pasa es que el Estado tiene que asumir la responsabilidad del control de lo que sucede, y no lo ha hecho. No lo han hecho porque ahí ha habido otro berenjenal muy grande que ya venía incluso del gobierno anterior y del anterior también, con este laboratorio, y hace explosión aquí porque en realidad los controles de la efectividad de la asepsia de la producción no existían desde hace mucho tiempo. Y ahí falta Estado. En esas se las doy, no hay ningún problema. Ahí falta Estado, el Estado tiene que estar. Ahora, referido a este último escandalete, que con estos argumentos traten de voltear a personajes de primer nivel del Estado, ha sido la intención golpearle bastante duro. Yo sé que la bala entró y ha hecho daño, pero no va a hacer daño en la unidad, digamos, que significa Javier Milei con Karina Milei. Ahí no va a haber posibilidades de provocar, porque yo creo, evidente, según mi punto de vista, que Karina Milei no ha cobrado ninguna coima. Es una invención. Con la intención de dañar profundamente, y lo que se ha conseguido es una opinión pública enervada por la difusión a través de los medios de este argumento, que si bien vamos a coincidir en que tiene una dosis de verdad, pero la expansión, la ola expansiva que le han querido dar, a mi manera de ver, no se justifica. Podemos coincidir en que ha habido un exceso de confianza con ciertos personajes liberados a su libre albedrío dentro de una estructura política no consolidada. O sea, el partido que lo tiene que controlar, los controles internos no estaban consolidados como para dejarlo al español oeste que abra la boca como lo ha hecho, que haga las cosas como las ha hecho. Ahí falta institucionalidad partidaria. Por eso ha sucedido lo que ha sucedido, más allá de los controles naturales que tendría que haber tenido el propio Estado, como Estado. No confundamos el Estado con el partido, que son cosas distintas. Yo te hago la última.
y que tiene que ver justamente Sí. con esto que estamos hablando y con la pregunta inicial mía, ¿no? ¿Pensás que esto puede afectar los resultados? Primero, dentro de escasos 10 días, el 7 del mes de septiembre, provincia de Buenos Aires, y posteriormente el día 26 de octubre en las elecciones nacionales. Personalmente pienso que no. Ujú. Personalmente pienso que mientras más piedras le tiren a este Estado, Ujú. a este gobierno, en este periodo de la gobernabilidad que llevan, no le va a afectar, incluso al contrario. En el momento de las urnas se va a ver que hay un sector duro del liberalismo y del centro derecha de la Argentina que va a votar a Javier Milei y su propuesta. El peronismo, con las actitudes de violencia que hubo el otro día en la calle, que han sido filmadas y que como contramedida el Estado las ha pasado por todos los canales, mostrando a jovencitos con los ojos morados por las patotas kirchneristas, va a terminar votándolo al gobierno y no al peronismo. Mi manera de ver, perdón, esto es mi opinión. No, claro, sí, por supuesto. Seguro. Porque esto es así, estas herramientas, como se dice en política partidaria, estas herramientas han existido siempre y el gobierno la está empezando a aprender a usar. Porque al principio se planteaba una cuestión moralizadora desde un punto de vista teórico, académico, y ahora están empezando a utilizar cierto tipo de herramientas que son más de política partidaria y de difusión partidaria. Ese es lo que yo opino, perdón. Te hago la última, Eduardo. Sí, por favor. El tema de este escándalo, esta figura, este personaje español, que no ha sido echado, ha sido separado preventivamente, que se puede haber ido de Boca, lo pueden haber operado, que de la misma Casa Rosada empezaron a operar de que Victoria Villarroel había acercado a este personaje español, cuando en realidad lo acercó Esper, otro provocador. Acá la única que está quedando bien parada dentro del gobierno, Eduardo, es la segunda magistrada del país, Victoria Villarroel, con su silencio y asegurando la institucionalidad de alguna forma, ¿eh? Sí, en realidad Victoria Villarroel ha hecho una reacción muy inteligente, sobre todo por la embestida que hizo el propio gobierno contra ella. Claro. ¿Por qué ellas son? ¿Por qué ellas son? Por la cuestión de las votaciones. Falta ahí, a ver, perdón que me ordene un poquito. Sí. Han tratado de justificar el resultado de las votaciones en el Senado. Como que Victoria Villarroel promocionaba eso. Y en realidad, más allá de que lo puede haber interiormente aceptado y promocionado, la función del presidente de la Cámara de Senadores es hacer aplicar el reglamento. Claro, y el reglamento decía que ella tenía sí o sí que dar la sesión que le habían reclamado por el número de firmantes de la petición. Claro. Cuando hay un número de firmantes, póngale, digamos 2/3, no sé con exactitud cómo es el número, la presidencia tiene la obligación de la convocatoria, no la puede eludir. Cumplió con el reglamento del Senado, nada más. Cumplió con la Constitución, Exacto, con las normas, con la ley. Sí, lo que pretendía el Estado, el gobierno, principalmente Javier Milei, es que en un acto de solidaridad con el Estado Nacional, Villarroel rechazara ese petitorio, que no lo podía rechazar. Es decir, que le echara llave al Parlamento. De alguna Claro, forma. que no podía cerrar, eso no se puede hacer. Además son estamentos Totalmente distintos del distintos, por republicanismo. El Estado ejecutivo, el Ejecutivo no puede interferir de ninguna manera
dentro del legislativo. Claro, que no haga o que lo haya pretendido hacer es un acto de soberbia o un acto de desconocimiento o de estupidez. En un arrebato podría haber causado un verdadero drama dentro de la gobernabilidad del Estado. Básicamente, sí, perdón. Como dice Eduardo Van der Kooi en la nota de Clarín, que está muy buena, creo yo, es un niño en cuerpo de grande el presidente en algunos aspectos. Sí, en ese sentido, más allá de que Villarroel salió beneficiada con todo esto, no solo con su silencio, sino con su postura irrevocable, apegándose a los estatutos. Más allá de eso, esa figura del niño es la que justifica la presencia de Karina Milei en toda la estructura del Estado. Bien, evidentemente, sí, claro. es el apoyo, el control de Javier Milei dentro de lo que son estos arrebatos, que la única que parece controlarlo en ese sentido es la hermana, y dentro de todo está bien que así sea, porque si no tendríamos otros resultados. Claro. Te hago la última hora, sí, y tiene que ver con tu figura, Eduardo, ¿no? Sos un hombre conocedor de la política y también conocedor de la política de la provincia de San Juan. Nos comentaste al principio, bueno, que habías dejado de alguna forma, ¿no?, la política partidaria donde habías trabajado para trabajar en algunos proyectos políticos propios. ¿Podemos saber de qué se trata? Sí, por favor, faltaba más. Bueno, alguna vez lo comenté con Daniel, Daniel hijo, la necesidad espiritual que yo tenía de ver precisamente a lo que uno ha vivido en la política sanjuanina, al conocimiento, a la formación que uno tiene. Materializar algunos sueños personales, algunos anhelos, alguna visión que yo tenía con respecto a la política sanjuanina. La política sanjuanina se ha caracterizado desde hace muchísimos años, yo creo que desde que empezó la política aquí en San Juan, con la Carta de Mayo y todo eso, con estructuras verticales dentro de los partidos políticos que eran prácticamente inamovibles, inaccesibles para el afiliado común. Claro. Entonces, después de estas últimas experiencias donde verdaderamente quedé saturado del verticalismo y de la soledad de las decisiones de algunos personajes que no tenían consulta con nadie, bueno, decido separarme de Cruzada Renovadora, decido separarme de ADN y comenzar una búsqueda de personas que estén interesados en un proyecto político que había elaborado, que había diseñado. Y bueno, ese devenir me llevó por acá, me llevó por allá, hablar a unos amigos, otros amigos, ir juntando gente, hicimos una pequeña reunión al principio, después otra, pero no llegábamos a juntar una masa crítica lo suficientemente interesante como para constituir un partido. Entonces, en mi búsqueda, un día de diciembre del año pasado, me reuní con un personaje extraordinario, al cual respeto profundamente, y coincidimos, si no en el 100%, en el 99,9% de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestras intenciones. Y decidimos trabajar juntos, y en este momento estamos en el proceso de consolidación de la parte legal, ya estamos muy cerca, en la parte institucional ya estamos trabajando para conformar un partido político nuevo, con una visión nueva, con una estructura diseñada de una forma distinta, con la intención de que todos los militantes del partido tengan un estatuto, un estado de igualdad y de equidad interna que les garantice la posibilidad de alcanzar los máximos cargos partidarios y los cargos electivos sin ningún tipo de condicionamiento. Y este proyecto tiene nombre,
y dentro de poco ya se va a materializar en la justicia. Nosotros ya prácticamente tenemos toda la ficha. Estamos terminando, bueno, yo con mi parte, ustedes saben, hice los diseños de la carta orgánica, de los estatutos, de los organigramas. Eso era lo que más me gusta, lo que lo hice con mucho placer. El partido tiene nombre, se le llama Renacer Ciudadano, y la persona a quien me refería al principio es un personaje de la política sanjuanina que se llama Belén Varela. Estamos trabajando con mucho gusto y tratando de aprender uno de otro, porque ella viene de otro tipo de movimiento, un movimiento social de protesta. Sí, claro. Y yo vengo de la política, de la vieja política. Entonces yo tengo mis mañas, ella tiene la suya, y estamos tratando de consolidar un diseño que sea agradable para la sociedad sanjuanina. Hemos tenido un muy buen resultado en la propuesta pega, en la doctrina. Si bien es cierto, tiene el origen liberal, nosotros hemos añadido un toque como para que seamos identificados con él, un liberalismo de carácter social, que tiene su argumentación teórica, por supuesto, pero eso ya es para otro tema, claro. Nosotros te decíamos, ¿no? Sí, adelante. No, que estamos trabajando ya, tenemos nuestra sede y tenemos nuestro proyecto y tenemos ya 12 departamentos constituidos con triunviratos normalizadores, que es lo que pide la ley, y ya pronto a presentarnos ante la justicia como partido político. Bien. Te deseamos suerte en este proyecto que estás iniciando junto a la señora Varela, bueno, y seguramente no vamos a estar acompañándote, ¿no?, en todo lo que periodísticamente sea necesario para poderte acompañar en este nuevo espacio político que ya prácticamente está formado en la provincia de San Juan. En 12 departamentos no te queda mucho para llegar a los 19 que tiene la provincia de San Juan, y que esto ya se convierta en una realidad, en un partido nuevo político en la provincia de San Juan, como alternativa de alguna forma a las viejas estructuras políticas ya inquistadas en nuestra sociedad. Te damos las gracias. No sé si Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo y atención. Sabemos que tenés otro compromiso en breve. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un saludo muy grande a la audiencia y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Así será, seguramente. Así será. Muchísimas gracias. Fue Eduardo Beatrice charlando con los cronistas de la mañana, 11 horas 19 minutos. Antes de irnos a la pausa, Daniel, bueno, la diputada nacional Rocío